Buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, bien usted. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con lo que es de probabilidad. Uno de ustedes, no recuerdo el nombre, me escribió algo sobre lo que son las técnicas de conteo. Bueno, básicamente no las vamos a ver una por una al día de hoy, sino que vamos durante ya el curso. Ya tengo en cuenta todo esto para ir tomando pues como en cuenta la parte de técnicas de conteo y poder como ir de pronto desatrasándolos en algunas cositas de pronto que tengan vacíos. Aquel que de pronto tenga muchos vacíos, que de pronto sí tenga pues necesidad de una clase extra, entonces nos ponemos de acuerdo y la podemos hacer. Yo de todas formas a los que me escribieron, yo les voy a volver a escribir, ¿cierto? Para que nos pongamos de acuerdo de pronto en un horario y darles pues una asesoría al respecto. No sé si están de acuerdo con eso aquí. Profe, qué pena, solo cortó esa última parte que dijiste. Profe, hola. ¿Aló? Que... Ay, ay, ay. Hola, profe. Sí, dime, Eddie. Sí, Marcela. Dime. Marcela. Odio Marcela, ese nombre. Marcela. Profe, hoy había asesoría. Es que yo entré en el link que había, que hay en la plataforma de Meet y no estaba. Entonces me quedó la duda de si había asesoría o no. Sería que monté mal. Acabo de salir de ahí, que porque nadie entró. Precisamente les iba a decir eso. Precisamente les iba a Mm. decir eso porque acabé de salir de ese link. Ah, o sea que no, fue culpa mía, porque entré a las 10 de la mañana. A las 10 es el martes. Ah, ya. Vengan, Ah, las no, asesorías no son no. a las 10. No, no, no. Acuérdense que quedamos en que un día en la mañana y otro día en la tarde. Sí. Hoy Ah, entré en la mañana. ah, Solo el martes en la mañana, ¿cierto? sí, entonces ¿hay qué voy a hacer? Lo que pasa es que un error mío fue no haberles puesto el horario, sino que les puse martes y jueves, pero no les puse el Sí. horario. ¿Qué les voy a poner el Ah, horario? ok. Yo entré a las 10 de la mañana, a las 10:30, yo nada, no aparece, entonces. Ah, y era hoy a la tarde, listo, profe. No, yo voy a corregirles esto en la plataforma muy para que les quede el horario también ahí, pues, ¿listo? Bueno, entonces les estaba diciendo que a los que me escribieron sobre que tienen pues como más dificultad en el área de técnicas de conteo, entonces yo les escribo y si me hay necesidad, pues en una asesoría de un horario que ustedes tengan tiempo, hacemos esa parte. Bueno, eh, para terminar entonces el problema anterior, nosotros estábamos viendo lo que era esta parte de el ejemplo con las medidas de centralidad, etcétera. Entonces habíamos tenido en cuenta que para hacer esto necesitamos pues hacer lo que son las técnicas de agrupación de datos utilizando las diferentes cosas que tenemos y por lo tanto haciendo pues el análisis de las cosas. Yo les pasé ya lastimosamente pues no están acá, pero les pasé pues ya la presentación. Esta presentación ya están todos en la plataforma Moodle. Aquí voy a mostrar aquí para que aquí en la plataforma Moodle les monté lo que es la parte de toda la presentación en la parte de tema parcial 1, ¿cierto? Entonces en tema de parcial 1 está toda la parte descriptiva y ahí tenemos entonces toda la parte de estas presentaciones que tenemos y que hemos trabajado, ¿cierto? Aquí ya ustedes van a ver que yo aquí calculo a otras cositas que no habíamos calculado anteriormente, como cuáles. Primero,
Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente para resolver un problema en estadística es definir lo que son los elementos básicos de ese problema, como cuáles, cuál es nuestro experimento aleatorio, cuál es nuestra variable aleatoria, etc. Entonces aquí se alcanzan a ver acá en estas cosas, aquí. Sí, sí, pero Bueno, entonces, primero que todo, tenemos que definir lo que es la población. ¿Cuál sería la población para nosotros en el problema? La población son todos los cigarrillos que produce esa determinada marca de cigarrillos, ¿cierto? Esa es nuestra población. Nuestro experimento aleatorio es determinar la cantidad de nicotina en cada cigarrillo, ¿cierto? En este caso no es de la población, sino de una muestra aleatoria. Entonces esa muestra aleatoria es lo que nosotros llamamos que es la cantidad de cigarrillos en la muestra, que para nosotros iba a ser 40. Y como la muestra es aleatoria, entonces significa que nosotros tenemos que tomar una forma de tomar esa muestra. En este caso lo que hemos trabajado es básicamente un muestreo aleatorio. Y un muestreo aleatorio simple es, por ejemplo, si ustedes van a la fábrica de cigarrillos, cada cierto tiempo cogen un cigarrillo al azar y listo, ¿cierto? Entonces sería así. Y finalmente nuestra variable aleatoria, que normalmente la denotamos con la letra X, va a ser la cantidad de nicotina encontrada en los cigarrillos de cierta marca. ¿Pero en cuáles cigarrillos? En la que está dentro de la muestra. Y la variable aleatoria también podemos decir que es de tipo cuantitativo y de tipo continuo. Entonces ya teniendo todas estas cosas definidas, ya es cuando podemos hacer todos estos cálculos, porque ya esto viene a hacer los cálculos. Y entonces al hacer los cálculos, aquí los dejo pues para que lo terminen. Les digo la verdad, no he podido hacer la figurita, pues, donde marque 5 rayitas y atraviese 4 rayitas y atraviese una. No la he podido hacer, por eso no la terminé. Aquí están los diferentes cálculos que hemos visto. Una de las cosas que teníamos es que la moda en datos agrupados hay una forma más matemática de resolverlo. Solo que aquí no la vemos, ¿por qué? Porque nos quedamos por mucho tiempo mirando cosas, porque también hay, si uno ve esa fórmula, tendría que ver también la parte interpretativa, o sea, la parte geométrica. Entonces nos quedaríamos de bastante tiempo acá. Ya con esto, entonces calculamos los cuartiles, percentiles, etcétera, y entonces vemos que el coeficiente de Pearson, que era el que me daba la asimetría, entonces fíjese que no está, es muy pequeño, es casi cero. Por lo tanto, podemos decir que se observa una poca asimetría a izquierda, que era lo que precisamente cuando nosotros vamos a la gráfica, que es la última parte acá, vemos esa asimetría a izquierda, ¿cierto? Vemos que a la izquierda hay una cola más grande. Y ya con esto entonces podemos dar por terminado lo que es la parte de la estadística descriptiva y les dejo entonces un taller. Este taller está acá, ¿cierto? Va a ser un taller básico, puede ser. Empieza con unas sumatorias. No sé si alguien tiene problemas con estas sumatorias. No. Bueno. Veo, aquí les dejo algo de teoría de conjuntos. Este ejercicio 6 también es de teoría de conjuntos. El 7 también es de teoría de conjuntos. Aquí ya en la parte 8, yo quisiera que leyéramos este ejercicio 8 y miráramos qué es lo que nos están preguntando ahí. Nos dicen, ¿de cuántas maneras diferentes pudieron sentarse en la noche de la última cena alrededor de la mesa Jesucristo y los 12 apóstoles? Es un ejercicio muy común, muy dado a que casi todos los libros que tienen técnicas de conteo lo ponen. A ver, ¿ustedes qué me dicen?
¿Mm? 12 factorial, no. Serían dos, exactamente. Fíjate que aquí son los 12 apóstoles, y Jesucristo, entonces son 13 factorial. Son 13 factorial. Eso, Ahora, 13, perdón. ¿cierto? Mucho cuidado con ese tipo de enunciados, porque le dicen Jesucristo y los 12 apóstoles. Suponiendo que la mesa circular, suponiendo la mesa circular y sin exigir sitio especial para la presidencia de Jesús, de cuántas formas se puede haber juntado? Es de 13 factorial. Ahora, cuando hay un punto fijo, es decir, que se tiene un sitio presidencial, ¿cómo sería? Sería 12, ¿no? 12 factorial. Muy bien, fíjense que ya el hecho de tener un punto fijo se convierte en un factorial, pero ya de 12. Y ya con esto, entonces ya ustedes ven cómo manejar lo que son los factoriales. Vamos en un juego de fútbol donde uno de los equipos participantes utilizó 13 jugadores. De estos se eligen al azar 3 de estos deportistas para realizar un control de antidopaje. ¿De cuántas formas posibles se pueden elegir estos 3 deportistas de este equipo? ¿Eh? Entonces, ¿qué me dirán? Vamos a ir aquí, voy a abrir un espaciocito acá para que trabajemos dos ejercicios, al menos este ejercicio, y tengamos en cuenta este tipo de conteo. Entonces me están diciendo acá, es que nosotros tenemos 13 jugadores, ¿cierto? Pongamos que aquí está el 13º jugador y queremos sacar sacar tres jugadores de esos 13, ¿cierto? ¿De cuántas formas los podemos sacar? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Alguien que se atreva a decir algo? ¿Ah? Nada. Voy a hacer un ejercicio permutaciones, Caroline. Por ahí va, por ahí va. Les voy a poner este ejemplo más sencillo. No Solamente entendí el con enunciado, profe, no entendí el enunciado, qué pena. el enunciado es, usted tiene 13 jugadores. 13 jugadores. Y necesita sacar 3 jugadores para una prueba de antidopaje. ¿De cuántas formas puede sacar esos 3 jugadores? Juan David. Exactamente, yo creo que ya le entendieron a Juan David y Carlos, o sea, me están dando una serie de números. Lo que tenemos ahí entonces les pregunto, Juan David, creo que fue Juan David. Juan David, ¿me quieres decir que es una combinatoria? Exactamente, es una combinatoria. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo es una combinatoria y es una permutación? ¿Cuándo nos damos cuenta cuándo es una combinatoria y cuándo es una permutación?
¿Ah? Se saca un subgrupo del total de los que están ahí. Sí, ambos son para sacar grupos. Pero Pero bueno, con, en las permutaciones importa el orden, en cambio en las combinaciones no importa. exactamente, Carola, y eso es lo que estábamos preguntando. ¿Cuándo nos damos cuenta cuándo utilizar una permutación y cuándo utilizar una combinatoria? Es cuando haya orden. Si hay orden, entonces hacemos una permutación. Y si no hay orden, hacemos combinatoria. ¿Cierto? Entonces ese tipo de problemitas son los que les he dejado acá, ¿cierto? Son los que yo les he dejado acá para que ustedes trabajen y miren ese tipo de problemas, ¿cierto? Son algunos y finalmente, entonces dejo algunos conjuntos de datos para que ustedes trabajen lo que es la estadística descriptiva y hagan algunas demostracioncitas. Y como sé que muchos de ustedes ya vio cálculo 1, ¿cierto? Entonces les dejo esta demostración para que hagan esta demostración que es bastante bonita y que nos va a servir para más adelante en el curso. ¿Listo? Bueno. Ya con eso entonces ya les dejamos lo que es la parte de estadística descriptiva y pasamos a otra parte de la probabilidad que va a ser para nosotros lo que son conceptos básicos. Esos conceptos básicos, como el día de hoy va a ser un poco malucón porque resulta que es mucha teoría, pero es para que entendamos mejor lo que necesitamos hacer. Entonces, los conceptos básicos que nosotros vamos a trabajar como dice, son básicos y vamos a empezar con una teoría de conjuntos. Solo que en esta teoría de conjuntos vamos a tomarla de una forma que nos sirva para, para probabilidad. Entonces, sobre la teoría de conjuntos que vamos a tener, si tenemos un conjunto a su 1 y un conjunto a su 2, entonces nos dicen si X pertenece a su 1 y si todo elemento de a su 1 pertenece a su 2, es decir, también pertenece a un conjunto a su 2, entonces, ¿qué decimos? Que a su 1 es un subconjunto de a su 2, ¿cierto? Eso no, pues no hemos descubierto nada ahí raro, ¿cierto? Pero me interesa es que nosotros estemos acostumbrados a ya trabajar esto, que como conjuntos y estos conjuntos para nosotros se van a llamar eventos. Nuestros eventos, entonces el evento a su 1 está contenido en el evento a su 2. Vamos a decir que si A no tiene elementos, decimos que A es un conjunto vacío. Entonces este conjunto vacío normalmente en toda parte la definimos con la letra phi. Tenemos que si tenemos dos conjuntos, podemos hacer el álgebra de conjuntos. ¿Qué álgebra de conjuntos? Unión de conjuntos, intersección, la diferencia. A ver, ¿cómo definimos A diferencia de B? ¿Ah? A diferencia de B. Profe, los que están en A y no están en B. Exactamente, son todos los elementos que están en A, entonces podemos decirlo que son todos los elementos, son todos los X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B, ¿cierto? Entonces realmente son todos los elementos que están en A, pero no están en la intersección. Entonces ahí tenemos esa diferencia. Y también tenemos lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, entonces, son todos los que están en A y no están en B, y todos los elementos de B que no están en A. Ya con esto, fíjense que esto es propiamente teoría de conjuntos, que no
No vamos a hacerlo acá, ustedes ya lo han visto bastante en los diferentes cursos, entonces no vamos a necesitar pues como repetir. Ya aquí ya sí vamos a decir que nuestros espacios de referencia los vamos a denotar con estas letras. ¿Por qué? Porque normalmente esto es lo que me está diciendo es el conjunto o el espacio donde todos los elementos, todas las posibles respuestas a un evento se pueden dar. Entonces este va a ser nuestro conjunto de referencias y los vamos a denotar entonces con este tipo de letras. También tenemos el complemento y este complemento entonces lo vamos a anotar como AC complemento o como A estrellita, ¿sí? Ahora, ¿para qué necesitamos esto? Lo necesitamos porque en probabilidad, ¿qué es encontrar probabilidades? Es manejar conjuntos, es manejar una serie de conjuntos y manejar lo que es la cantidad o el cardinal de dichos conjuntos. Entonces, observemos este ejemplo. Este ejemplo nos va a ayudar mucho a lo que es la parte de cómo podemos interpretar diferentes eventos. Nos dice, como les digo, esta primera parte la voy a hacer así porque es mucho teoría de conjuntos, entonces no, para no tener que perder mucho tiempo y no hacerlo más bien rapidito. Y si alguna pregunta, entonces me dice. Ustedes me dicen que este conjunto A son todos los pares ordenados. Fíjense que ya no es un punto aislado, sino que son pares ordenados, donde me está diciendo que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y es menor o igual que 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué me representa esta figura? Esta figura, ¿qué me representa? Ese es todo nuestro espacio, pero el conjunto A, que es una partecita de acá, me está diciendo que son todos los puntos en que cumple esta desigualdad, que sería X cuadrado más Y cuadrado es menor que 2. Fijémonos una cosa, y es que esta desigualdad me está representando es todo el cuadradito. Este cuadradito me lo está representando. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense que es que este me está diciendo de acá que valor absoluto de X más valor absoluto de Y menor o igual que 2, me está diciendo que tome toda la frontera también. Entonces podemos hacer esto, como decir que el valor absoluto de Y es menor o igual que 2 menos valor absoluto de X. Y fíjense que esto es, por definición ustedes pueden mirar que son las ecuaciones de rectas. Sí, Carlos, espera un momentico, entonces yo le hago acá. Mejoró, Carlos. Lo que pasa es que esta cosa me quedó como muy mala esta foto, porque eso realmente es una foto. Entonces, esto nos está diciendo que, como le digo, que este es como este cuadradito, solo que es un cuadrado que está diagonal acá, ¿cierto? Esto como en forma diagonal. Entonces, fíjese que esta ecuación que tenemos acá me está representando cada una de estas rectas. Y finalmente me está diciendo que esta es una bola, no es una circunferencia, porque la circunferencia sería entonces esta, ¿cierto? Es un círculo completo. Y me está diciendo que aquí la diferencia entre estas dos es que este está tomando la frontera, mientras que este no, ¿cierto? Este no está tomando la frontera. Entonces me dicen hallar el complemento de este conjunto. Ahora, ¿cuál será el complemento de este conjunto? El complemento es incluyendo la frontera. Incluyendo la frontera, nos va a decir que el complemento va a ser todo esto. Esto va a ser el complemento, ¿cierto?, de este conjunto A. Entonces, el complemento de A va a ser todos los puntos tales que están por fuera o iguales a esta circunferencia, ¿cierto? Entonces, ahí está el complemento de ese conjunto.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que los puntos donde están por fuera de la circunferencia pertenecen al cuadradito. Por lo tanto, ¿qué pertenecen? Pertenecen al conjunto A. Entonces quiere decir que estos puntos que están acá no pertenecen a esta circunferencia, pero pertenecen a nuestro conjunto de referencia. Ahora, ya con esto, viene que eso, insisto, esto es una parte de probabilidad de teoría de conjuntos sencilla, pero como les digo, la necesitamos. Ahora, si nosotros tenemos un conjunto C, aquí ya vamos a hablar que es unidimensional. ¿Por qué? Porque es que en probabilidad tenemos que hablar si tenemos 2 o 3 variables o una variable, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a definimos este Q de C como el número de puntos en C. Es decir, va a ser el cardinal de C, que corresponden a los enteros positivos. Entonces, pero que va a ser un entero positivo. ¿Por qué? Porque es un conteo. Es un conteo. Ahora, si Q de C es una función, vamos a decir que es una función del conjunto C. En este caso, el conjunto C, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 4 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? A ver, ¿quién será el conjunto C? El conjunto C es 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ese es el conjunto determinado por C. Y fíjense que aquí me están contando son los enteros. Me están diciendo que es un entero. Corresponde a los enteros. Aquí me está diciendo que si si este conjunto está entre menos infinito y 7, ¿cierto? Entonces me van a decir cuántos puntos hay y cuántos puntos tiene este. ¿Cuántos puntos tiene ese conjunto? O sea, ¿cuánto va a ser Q de C? Según la definición, no, Caroline. Miremos Julio César. Julio César se nos dice, fíjate que Q de C, ¿quién es? Que corresponden a los enteros positivos. Enteros positivos. Fíjese la importancia de tener en cuenta las definiciones que nos están dando. Entonces, este elemento, como es enteros positivos, y va desde el 1 hasta el 6, porque no toma el 7. Entonces, realmente esto es 6. ¿Cierto? ¿Entendiste, Caroline? Y lo mismo que entonces este me está diciendo, el Q de C son un entero positivo. A ver, ¿cuántos aquí? Resulta que aquí no hay ninguno. ¿Por qué? Porque fíjese que esto es neutro, entonces el Q de C vale 0. El Q de C vale 0, perdón. ¿Ves? Este ejercicio es más que todo para llamar la atención de cómo es que ustedes van a estar muy atentos a lo que le están diciendo con respecto a la definición. Otro ejemplo, que este ejemplo ya es de más de cálculo, me dice que si C está en el espacio bidimensional, entonces Q de C es el área de C. Ya me están diciendo cuál es la dimensión de C, pero con respecto a un área. Entonces, si es un área, entonces yo miro, ¿C quién es? C es el conjunto de los XY, donde X es mayor o igual que 0, Y es mayor o igual que 0, y que la suma de X más Y es menor o igual que 1. Entonces, fíjense que esto me está representando de la región dada por esta, como si fuese un triángulo, ¿cierto? Entonces, en este triángulo tenemos que ¿cuál sería el área? ¿Cuál sería el área de este triangulito?
de tal forma que x sea mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, pero x más y sea menor o igual que 1. Realmente aquí lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que despejar a y, entonces y es igual ¿a quién? Perdón, es menor o igual a 1 menos x, y entonces hacemos la integral de esto. La integral, como esto va de 0 a 1 en cualquiera de las partes, ¿cierto? Entonces no hay ni hay que hacer una integral, sino que la integral se hace para que tengamos en cuenta técnicas para resolver este tipo de problemas. Entonces, tomando secciones verticales, entonces vamos a mirar que esto va a ser desde 0 hasta 1. Entonces va a ser desde 0 hasta 1. Lo va a hacer más bien con otro color. ¿De quién? De 1 menos x por el diferencial de x, pero ya sabemos que esto es un medio. Entonces, eso es otra forma de llamar la atención de que nosotros vamos a necesitar calcular áreas dependiendo del problema que tengamos. Bueno, ya con esto, entonces vamos a hacer esta notación. Yo tengo que hacer esta notación es porque no sé si todos ya vieron cálculo 2 o cálculo 1 al menos. ¿Alguien no o está viendo cálculos? Ya todos vimos lo que es integrales. Sí, pero lo que es integrales dobles, no. Eso, pues estamos viendo apenas cálculo vectorial algunos. Bueno, entonces es esto. Entonces, por notación vamos a utilizar la integral ordinaria o la llamada integral de Riemann. Ya ustedes saben de dónde salió esta integral. La integral es de Riemann, que realmente la integral de Riemann no es más que una sumatoria, ¿cierto? Y esa sumatoria de acuerdo a una partición, y esa partición entonces nos lleva a esta fórmula, que es la integral con respecto a de una función con respecto a x. Ahora, este diferencial, por favor, aquí sí tengo que llamar la atención. Mucha gente no escribe este diferencial. Ese diferencial es fundamental porque es el que me está dando una dimensión. Entonces no podemos olvidar de este diferencial. Si ustedes escriben una integral sobre c de f de x y no le ponemos la diferencial, entonces esto no es nada. Esto no es nada. Entonces, este integral hay que ponerle el diferencial porque es el que me está dando. Primero que todo, decir con respecto a quién es que estamos integrando. Y segundo, que me está proporcionando una dimensión. ¿Y para qué nos va a servir las integrales? Las integrales nos va a servir para cuando estemos trabajando con variables continuas. Si nosotros tenemos variables continuas, vamos a utilizar integrales. Si vamos a utilizar variables discretas, entonces vamos a hacerla con sumatorias. Entonces hacemos sumatorias. Entonces ya ustedes se pueden ir entendiendo por qué el taller que les mostré hace unos minutos empezó con sumatorias. Es porque esas sumatorias las tenemos que trabajar mucho y empezar a hacer lo que es sumas rápidas. Ahora, las integrales dobles, como decía el compañero, no va a haber problema. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer acá? Como las integrales que vamos a utilizar son las integrales de Riemann, entonces si nosotros queremos hacer una integral doble, es integrar dos veces. Por ejemplo, ustedes ya saben diferenciar, ¿cierto? Es decir, ustedes saben hacer derivadas de orden superior. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá es que yo puedo integrar con respecto a las variables x y y. Entonces yo puedo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Voy a hacer un ejemplo acá. Y es este. Si nosotros tenemos una función en dos variables, f de x, y, igual a 3x más 2y, por ejemplo, voy a poner esta bien sencilla, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer la integral
la integral doble de f de xy de x de y. Perdón. ¿Por qué la quise hacer así? Para que nos demos cuenta rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Y es que nosotros vamos a integrar con respecto al diferencial más cercano. Entonces quiere decir que esto va a ser la integral de f de x, y por el diferencial de x, y eso después lo integramos. Fíjense que si nosotros integramos esto con respecto a x, es decir, esto va a ser la integral de ¿quién es f de xy? Va a ser 3x más 2y por el diferencial, perdón, acá esto es así, acá, por el diferencial de x por el diferencial de y. Y entonces es hacer esta integral con respecto a x. Y el resultado lo integramos con respecto a y. Entonces va a ser de esa forma, va a ser sencilla, ¿cierto? Entonces para eso vamos a necesitar estas integrales dobles, no solamente integrales dobles, sino integrales triples, etc. Pero van a ser integrales sencillas, no van a ser pues cosas difíciles. Y nuevamente, si las variables son de tipo discreta, entonces vamos a utilizar dobles sumatorias o triples sumatorias, etc. Ahora, miremos este ejemplo que nos dicen, se hace el conjunto en el espacio n-dimensional. Y nos están definiendo que phi de c es estas integrales. Entonces me están diciendo, si c es el conjunto de las n-tuplas, donde esto va a ser x1 menor que x2 menor que xn y están entre 0 y 1, entonces, ¿cómo calculamos el área? No sería área, sería pues una figura n-dimensional de este C. ¿Cómo lo calcularíamos? Entonces, si quieren lo hacen para 1 o 2 y se van a dar cuenta que va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que todas las variables están entre 0 y 1. Todas las variables están entre 0 y 1. Entonces, fíjense el orden en que pusimos acá los diferenciales. Los diferenciales están acá desde x1 hasta xn. No sé si ustedes ya en cálculo han resuelto este problema. Entonces, fíjense en esto, que vamos a hacer C es igual al conjunto, si C es igual al conjunto determinado de que C es el conjunto determinado por las n-tuplas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fijémonos en este, que va a ser, vamos a hacerlo aquí está el caso tridimensional, entonces vamos a pensar que tenemos x1, x2 y x3, entonces vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que tenemos que xc va a ser x1, x2, x3, tales que 0 es menor o igual que x1, menor o igual que x2, menor o igual que x3 y menor o igual que 1. Entonces nos dicen calcular, en este caso sería un volumen, porque esto sería en el espacio, ¿cierto? Serían tres unidades. Entonces, calcular phi de c. ¿Qué integrales tenemos que hacer ahí? No solamente una integral doble, sino una integral triple. Y aquí empezaríamos integrales triples. Entonces sería la integral sobre cada una de las variables.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pensemos en esto, ¿verdad? Pensemos en que todas las X están entre 0 y 1. En particular, fíjense que aquí ya están ordenadas. Me están diciendo que X1 es menor que X2, menor que X3. Por lo tanto, si yo tomo a X3 entre 0 y 1, entonces estoy tomando todas las anteriores. Entonces yo voy a tomar entre 0 y 1 nuestras variables. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está entre 0, que es el valor mínimo, y el valor máximo que puede tomar nuestra variable, que es 1. Ahora, X1, entonces ya tenemos la primera integral. La primera integral está determinando a quién, a X1. Entonces, perdón, a XU3, perdón. Dijimos que era X3. Entonces voy a hacerlo así. Como esta integral es la más externa, yo pongo el diferencial más externo. ¿Cierto? Me disculpan si de pronto voy muy lento, pero es porque como el compañero dijo que no habían visto integrales dobles, tenemos que hacerlo así. Entonces, XU3 es el más externo. Ahora vamos para esta. Va a ser, ¿cuáles serían los límites de integración para esta integral? Ya no tomaríamos a X3, sino a quién. ¿A quién tomaríamos? A X2. ¿Y X2 entre qué valores está? Voy a subrayarlo acá. X2 entre qué valores está? Entre X1 y X3. Entre X1 y X3, pero entonces X1 no lo podemos empezar a tomar. ¿Por qué? Porque X1 no sabemos todavía cómo está, pero sí sabemos esto, que el valor mínimo sigue siendo 0. Sigue siendo 0 y ahora sí, X3 ya lo tenemos bien definido, entonces entre 0 y X3. Y entonces aquí, como ya es la segunda integral, entonces aquí no hacemos el diferencial de X2. Y finalmente, entonces tenemos el diferencial de X1. Pero X1 ¿entre qué valores está? X1 está entre 0 y X2. Y esto es igual ¿a quién? Sería la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a X3 de la integral, entonces ahora sí, de la integral de 0 a X2 ¿de quién? Del diferencial de X1, aquí diferencial de X2, diferencial de X3. ¿Y cuánto nos da esta integral? Entonces esto es igual a la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a X3 y esta integral nos va a dar ¿qué? Nos va a dar X1. Nos va a dar X1 evaluado entre 0 y X2. Fíjense que yo estoy haciendo una integral simple. Diferenciales. Al evaluar esa función, perdón, esa integral, al evaluarla, ¿qué nos está dando? Nos está dando que esto es igual a la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a X3 y sería X2. Sería X2 y esto es diferencial de X2, diferencial de X3. Pero entonces esto, ¿qué me está diciendo? Que tenemos que hacer esta integral
porque ya está dada por x2. Y entonces esto va a ser la integral de 0 a 1, y esta integral, ¿qué me va a dar? Esta integral me va a dar ¿cuánto? X cuadrado, x2 cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y x3. Fíjense que yo no he salido de hacer una integral simple. Entonces, ¿qué les estoy mostrando? Que hacer integrales dobles, integrales simples en este curso va a ser muy sencillo. Va a ser integrar lo que ustedes ya saben integrar. Es tanto, salen integrales muy sencillas por el diferencial de x3. Pero esto es igual a la integral de 0 a 1. Al evaluar esto nos va a quedar x3 al cuadrado sobre 2 por el diferencial de x3. Pero esta integral, ¿qué nos va a dar? Nuevamente, ¿qué nos da esta integral? Esta integral es igual a ¿qué? Esto es 3 al cubo sobre 6. x el 3 al cubo sobre 6. Muy bien. Evaluadas entre 0 y 1. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 1 sobre 6. Un sexto. Pero resulta que un sexto es lo mismo que tener ¿qué? Un sexto es lo mismo que tener 2 por 3 por 1. ¿Cierto? Y entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 1 sobre 3 factorial. Entonces, ustedes pueden hacer esto y generalizarlo. Entonces ya tenemos esa parte. Ah, José Domingo, pero si a mí me piden hasta x20, entonces tendríamos que hacer unas 20 integrales. Pero de todas formas va a ser muy sencillo, ¿cierto? En este caso van a ser muy sencillos. Entonces va a ser 6 integrales. 1 sobre... En este caso, perdón, si va a ser hasta 20, entonces sería 1 sobre 20, 20 factorial. Entonces aquí ya está. Y tenemos entonces por definición tenemos dos cositas. Primero, que n factorial va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por hasta n. ¿Cierto? Es el producto desde n, desde 1 hasta n. Y por definición, 0 factorial aquí va a ser igual A 1. a 1. El 0 factorial lo vamos a tomar por definición como 1. ¿Para qué? Porque muchas veces vamos a tener que hacer unas divisiones, nos va a aparecer el 0 factorial y entonces, para que no haya problemas con las divisiones, entonces tenemos que 0 factorial va a ser 1. Entonces, aquí ya va a tener esta situación. Ahora, si alguien me dice, José Domingo, pero usted no verificó, usted hizo un cálculo para el conjunto cuando tiene una tripleta. ¿Cómo lo hacemos para hacerla en forma general? Entonces, ¿cómo se prueba esto en forma general? Por inducción matemática. Todos vimos ya inducción matemática. ¿Ah? ¿Qué significa ese silencio? Que sí. Sí, sí, profe. Bueno, entonces ustedes pueden demostrar esto por inducción matemática. Otra cosa que vamos a necesitar son funciones. Entonces vamos a definir qué es una función. Entonces si tenemos dos conjuntos A y B, una función que va de A en B, dada por, o sea, se denota por f, dos puntos de A en B, o f es una función que va de A en B, es una relación que permite asignar a todo elemento X a uno y solo un elemento en B. Eso es una de las condiciones, ¿cierto? Esto es que f es una función si cumple las tres siguientes condiciones. Ahora, si ustedes si ustedes ya vieron esta definición de funciones de esta forma, me dicen y podemos seguir más adelante. ¿Ustedes ya vieron
definiciones de esta forma. Pues la definición de función. Oye, ¿qué pasa hoy? Están todos callados. ¿Está haciendo frío o qué? Bueno, entonces, no. Bueno, Luis, ¿ves? ¿Qué nos están diciendo? Que toda relación no alcanza a ser función, pero todas las funciones vienen de una relación. Entonces toda relación no es una función, pero toda función es una relación. Ahora, ¿por qué tenemos que definir esto de esta forma? Es por lo siguiente. Fíjense que como dice Luisa, vamos a repasar un poquito acá porque necesitamos definir muy bien todos los elementos que vamos a necesitar. Y es el siguiente. Entonces nosotros vamos a decir, primero que todo, fíjense que nosotros tenemos producto cartesiano. El producto cartesiano no es más que este conjunto, digamos que sean A y B conjuntos no vacíos. Entonces, ¿qué decimos? Que el producto cartesiano A por B no es más que el conjunto de las parejas ordenadas X, Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Entonces ya tenemos este producto cartesiano. Ahora, con este producto cartesiano podemos definir una proposición. ¿Qué es una proposición? ¿Ah? Algo que se le puede asignar como un valor de verdad. Es un enunciado al cual se le puede asignar un valor de verdad. Muy bien. Entonces, si nosotros a este producto cartesiano le agregamos una proposición, entonces podemos formar lo que se llama relación. Por ejemplo, entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado que se le puede asignar un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Entonces, un ejemplo acá. Este ejemplo, supongamos que A es igual al conjunto 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que nos quede claro todo esto. Y digamos que B es el conjunto A, no, vamos a hacerlo así para que para no tener que coger todo esto, sino A, B, C y D. Pensemos en esto. Entonces vamos a hacer el producto A por B. Yo no lo voy a hacer, usted lo hace. El producto A por B significa que va a ser todos los elementos que están en A se relacionan con los elementos de B. Entonces va a ser los pares 1A, 1B, etcétera. ¿Quién me dice quién será el último par? 4D. 4D. Muy bien, 4D. Ese es el último par. Gráficamente lo podemos hacer por los diagramas de B. Si aquí está A, aquí está B, aquí está el 1, 2, 3, 4, aquí está A, B, C y D. Entonces significa, lo voy a hacer acá, que A se relaciona con todos los elementos de B. Que el 2 se relaciona con todos los elementos del B. ¿Cierto? Y etcétera, así hasta llegar a que este 4 se relaciona con D, ¿cierto? Con todos los elementos realmente de esto. Entonces ustedes lo terminan, no pongo más rayitas porque no nos cabe más raíz. Y alguien que me diga una proposición que me relacione estos conjuntos. Luisa se la ganó. Dígame una proposición para sacar de esos pares ordenados.
¿Alguien que le ayude a Luisa? Entonces, fíjense que podemos hacer esto. Vamos a poner esta proposición R. La proposición R es que el primer elemento del par ordenado se relacione con una vocal. Entonces, yo empiezo a mirar cómo va a ser nuestra proposición. Entonces va a decir que R es una proposición que va de A en B. Es una proposición que va de A en B, donde a cada elemento de A me lo va a llevar bajo una relación R. Entonces, bajo la relación R, vamos a llevar a X, lo llevamos a un Y. Que esto normalmente lo escribimos así. Esto lo escribimos que Y es igual a un F, a un R de X. En este caso es R de X. Entonces Y es igual a un R de X. Entonces comencemos. El 1 con el A. ¿Esta pareja ordenada satisface mi proposición? Sí. Sí, entonces quiere decir que el 1A está bien definida. ¿Para qué? Para hacer una relación. Entonces esto está en una relación. El 1B pertenece al conjunto. Sí. El 1B. María Isabel dice que no y el compañero dice que sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero yo digo que sí porque no dice con una única vocal, sino con una vocal. Ah, con una vocal no, entonces sí, no, me equivoqué. Bueno, entonces fíjense Sí, que ya. como están diciendo que es una vocal, la B no es vocal. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que el único punto que me satisface esta condición R es 1A. Por lo tanto, ya tenemos una relación que va de A en B. ¿Y de dónde sacamos esta relación? Del producto cartesiano. Muy bien, María Isabel. Entonces, el producto cartesiano me ayudó a sacar esta proposición, que es lo que llamamos producto cartesiano. Perdón, en la relación. Entonces, a partir de ahí vamos a definir qué es una función. Una función es una relación que cumple tres condiciones. Primero, que esa función, que esa f, para que alcance a ser función, esta f que va de A en B, tiene que estar contenido en el producto cartesiano A por B. Aquí, fijémonos esto. Perdón, fijémonos. R está contenido en el producto A por B. Sí, profe. Es verdad. Entonces, esta R está contenido en el producto A por B. Segunda condición, el dominio de F es A. Es decir, todo el conjunto A, todos los elementos del conjunto A están relacionados. Es decir, si todos los elementos de A y F es una función, entonces tiene que estar relacionados con otro elemento. Entonces me está diciendo, todo elemento de A, si todo elemento de A existe un elemento en Y, tal que se cumple que X, Y pertenece a E. Entonces veamos acá. Fijémonos en esto. ¿Quién sería nuestro conjunto en esta parte? En nuestra parte aquí en R, me dice viene de A. Ahí es cuando ustedes ven que hay un abuso de notación porque R va de A en B.
Pero fíjese que de A en B lo que me está diciendo es, ya en R, ya no es todo A, sino que es solamente 1. Entonces va 1, el 1 se relaciona con todos los elementos de B. O sea, con al menos un elemento, no con todos, con un elemento en B al menos. Entonces yo digo, si todo elemento de A existe un Y que pertenece a el par XY en él. Y finalmente me dicen que si nosotros tenemos un elemento en A y dos elementos en y XY pertenece a F y XZ pertenece a F, entonces Y tiene que ser igual a F. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que un elemento de A bajo una función no puede tener dos imágenes. Entonces, la pregunta es esta. Este conjunto R alcanza a ser función. ¿Por qué no? Porque tienen varias imágenes. ¿Cuál? ¿Cuáles imágenes tiene? Todas las letras de B, no. No. A ver, R. ¿Quién es R? Ah, bueno, R sí sería una función porque solamente tiene una imagen que es A. Exactamente. Para todo elemento del conjunto de partida, tiene un elemento en el conjunto de llegada. ¿Cierto? Entonces, esa es la definición que debemos de manejar en funciones. Entonces, esto alcanza a ser una función. Ahora veamos otro ejemplo. Miremos un ejemplo acá, a ver si nos queda un poco más claro. Y es esto. ¿Se dan cuenta por qué, como decía Luisa, es bueno repasar esto porque es lo que nosotros vamos a necesitar a diario? Vamos a considerar una relación que va de R en R, definida por este conjunto. Es el conjunto de los XY que está aquí. La pregunta es, ¿R es una función? Ahora, si no es una función, ¿qué condiciones debe satisfacer para que lo sea? Entonces, ¿eh? No, haga el propio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que observar que nosotros, el producto cartesiano que tenemos es este. Entonces, nosotros tenemos un producto cartesiano que es R por R. Ese producto cartesiano son todos los pares ordenados de la forma X, Y, tales que X pertenece a R y Y pertenece a R. Entonces, esto es lo que se llama R2. Esto es lo que nosotros llamamos, estamos trabajando en R2. Entonces, R es la función que va de R en R, donde los pares ordenados son, ¿quién? XY, quien de X pertenece a R y R. Y aquí ese es el producto cartesiano. El producto cartesiano. El producto cartesiano aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que son todos los puntos, o sea, aquí están todos los reales. Entonces me está tomando todo el espacio. Ahora, ¿este espacio qué es? Y vemos que nosotros podemos despejar allí acá. Entonces podemos decir que Y es igual a ¿quién? A 4 sobre ¿quién? 4 sobre X menos 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya tenemos que esto no me representa todo el espacio, ¿o no? Este representa un pedacito de algo acá. Ya con cálculo 1 ustedes ya pueden graficar esta función o esta relación, perdón, esta relación y a ver qué les va a estar dando. Entonces, pero por el momento nosotros estamos diciendo que, pregunto entonces, R es una función, entonces vamos a mirar. ¿Qué tiene que cumplir para que R se alcance a ser función? Miremos la definición. R tiene que estar,
para hacer R una función que va de R en este caso, me está diciendo que esa función o esa relación tiene que estar contenido en el producto cartesiano de los conjuntos iniciales. Bueno, pregunto, ¿R es un subconjunto de este o no? Fíjese, sí. Entonces quiere decir que R está contenido en este espacio, en este producto cartesiano. Segunda parte, y es que todo elemento que esté en el conjunto de partida tiene que tener un elemento, perdón, aquí vamos a leerlo acá. Debe de existir un elemento, aquí, perdón, me está diciendo que si yo tengo un elemento en el conjunto de partida, debe existir un elemento en el conjunto de llegada tal que ellos dos se relacionen. Entonces, observemos acá. Observemos. Como el conjunto de partida es R, dice que el conjunto de partida es R. Ahora, ¿cuál será el dominio de R? Pregunto, ¿cuál es el dominio de R? Serían todos los reales excepto el 3. Excepto el 3, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿el conjunto de partida de R es todo R? ¿Va que aquí me están diciendo que el conjunto de partida de R es R, todos los reales? Pero el dominio de R son los reales menos el 3. Sí, Salomón, yo monto todo esto. Yo mando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Entonces la pregunta es, el dominio, es decir, el conjunto de partida de R, ¿quién es? ¿Quién es el conjunto de partida? Voy a ir haciendo acá. Conjunto de partida de R. ¿Quién es? ¿De dónde sale R? Entonces sería cualquier número, ¿no? R es en R. de R. El conjunto de partida de R son todos los reales. ¿Y cuál es el dominio de R? Todos los reales excepto el 3. Todos los reales excepto el 3. Entonces la pregunta es, ¿el conjunto de partida de R es igual al dominio de R? No. Exactamente, entonces decimos que R es distinto a R menos el 3. Por lo tanto, ya decimos que si tenemos R definido de esta forma, ya no R no alcanza a ser función. ¿Por qué? Porque en R está el 3 y el 3 no va a tener un compañero en el conjunto de llegada. Entonces, ya por eso podemos decir que R no alcanza a ser función. R no alcanza a ser función. ¿Por qué? Porque el conjunto de partida es diferente a su conjunto de partida de R, de su dominio, perdón. Entonces, el dominio de R son los reales menos el 3. El dominio no es igual al conjunto de partida, por lo tanto, la segunda condición no se cumple. ¿Qué condición? Es que si todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener un elemento en el conjunto de llegada. Y el 3, fíjense que el 3 no está en el conjunto de partida, que es
Y el 3 está, perdón, el 3 está en el conjunto de partida, pero no está en el dominio. Entonces, ahí ya no cumple esa relación, esa condición. Por lo tanto, ya vamos a decir que no es relación, que ya no es una función. La tercera condición, que la condición de que cada elemento del conjunto de partida posea una sola imagen se cumple. ¿Por qué? Porque fijémonos que la ecuación, cuando despejamos a y, ¿qué sucede cuando nosotros despejamos a y? Que para cada x que nosotros tengamos, encontramos un y. No van a haber dos valores para y para un mismo x. ¿Se dan cuenta? Fíjense que aquí, como esto es un cociente, para cada valor que yo le dé a x, encuentro un valor de y. Por lo tanto, la tercera condición se cumple. ¿Qué condición no se cumple entonces para hacer una función? La segunda condición no se cumple. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que R no es función. R no es función, sino que alcanza a ser únicamente relación. Únicamente es una relación. Ahora, ¿qué condición tenemos que sacar para que R sea una función? Tenemos que hacer es una restricción. Esa restricción, ¿qué va a hacer? Va a decir que R, si parte de los reales menos el 3 y va a los reales, donde a cada X me lo va a llevar a R de X igual a Y, entonces esta relación definida de esta forma sí alcanza a ser función. Sí es una función. Como les digo, y me gustó mucho que Luisa me dijera que repasáramos. ¿Por qué me gusta repasar esto de funciones? Porque nosotros tenemos que trabajar en este curso muchas veces con funciones. Vamos a tener muchos trabajos con funciones y tenemos que saber cómo definirlas bien. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Les dejo como ejercicio indicar si esta relación S alcanza a ser función. ¿Cierto? Con una función entonces aparece lo que es una imagen directa. Que para nosotros, ¿qué va a ser esa definición? Va a ser, entonces vamos a tener una función que va de A en B. Es decir, todos los elementos. Hago una anotación acá. A nosotros en cálculo nos dicen sea F que va de R en R. Pero cuando usted encuentra el dominio de F, resulta que el dominio de R son los reales positivos. Solo que en cálculo por notación, por comodidad, dicen es que la función F sale de R y llega a R. Ya cuando usted encuentra el dominio, ya es otra cosa. Ya usted le están diciendo, vale, usted tiene que restringirse a ese dominio. ¿Para qué eso? Para llegar a lo que es una imagen directa. Entonces nos dicen, sea F que va de A en B. Ahora, C es un subconjunto de A. Entonces vamos a hacerlo acá en este espaciocito aquí que tenemos. Digamos que aquí está el conjunto A. Aquí está el conjunto A y digamos que el conjunto B está aquí. Y esta va a ser una función que va de A en B. Y nos dicen que es un subconjunto de A, que lo vamos a llamar C. Entonces este conjuntico C. Formado por todas las imágenes de los elementos de C. ¿Qué significa eso? Son todos los X que pertenecen acá y tengan
imagen directa acá. ¿Qué quiere decir eso? Que F de C, dalo acá, lo que escribimos acá, que F de C son, perdón, son todos los Y tales que cumplen esta condición. Entonces va a decir, son todos los X en C y que cumplen que cuando yo lo lleve encuentro un X, encuentro un Y. Entonces, si aquí hay un X y yo no encuentro este Y, entonces no va a estar dentro de nuestra imagen. Entonces aquí quiere decir que no tiene una imagen directa. Entonces aquí ya tendríamos que definirlo para otras cosas, es decir, restringir eso. Entonces vamos a quitar esta partecita y lo que me están diciendo acá para poder hacer las otras cosas. Y es que F de C, es decir, son todos los X, va a ser, F de C va a ser los Y tales que existe un X que pertenecen a C y Y es igual a eso. Entonces nuevamente, ¿qué me están diciendo ahí? Miren muy bien a dónde va a llegar. ¿Dónde está X? En A. ¿Dónde está Y? En B. ¿Y quién son las imágenes directas? Son los X que pertenecen a C. Ahora, como consecuencia es, si Y pertenece a F de C, es porque existe un X que se relaciona con ese Y. Entonces lo que me está diciendo esta consecuencia es la siguiente. Si aquí está A y aquí está B, aquí está la función F, me dice, Y pertenece a F de C. Entonces quiere decir que aquí Y, este Y, tuvo una flecha que llegó. Significa que aquí tiene que haber un X y ese X tiene que estar en el conjuntico C. X tiene que estar en el conjunto C, tal es que F de X sea igual a Y. Eso es lo que le están diciendo. Ahora, si Y no pertenece a la F de C, es porque todos los elementos X, ¿cierto?, no pertenecen a C o Y no está, o Y no es igual a F de X. Es decir, quiere decir que si esta Y no pertenece a F de C es porque no vamos a encontrar un X aquí que va a relacionarse con él. Ya ustedes miran pues que esto realmente es la negación, lo que estoy haciendo es negar lo anterior y entonces si Y no pertenece a F de C es equivalente. La negación de la existencial es para todo y negamos la proposición, donde esta conjunción se convierte en una disyunción. Y lo mismo sucede con la imagen inversa. Entonces la imagen inversa son todos los elementos, pero ya que están en B, ¿cierto? ¿Y por qué necesitamos esta imagen inversa? Porque cuando ustedes, este curso no tanto, les digo de una vez para que de pronto más adelante no me digan, José Domingo nos engañó con el curso de probabilidad. No. En este curso de probabilidad es muy básico. Este curso de probabilidad es básico para que ustedes tomen notación, para que hagan pues cálculos sencillos. Más adelante ustedes me imagino que van a hacer un curso de cálculo más avanzado y entonces ya ustedes van a definir las probabilidades a partir de funciones inversas, ¿cierto? Entonces lo que le están diciendo acá es que esas funciones tienen esta característica. Y es que si nosotros tenemos un subconjunto en el conjunto de llegada, entonces el conjunto formado por todas las preimágenes de los elementos de D se denominan imagen inversa de bajo F y se denota por esto. Se denota así que es F inversa. Mucho cuidado, que yo creí que esta observación que voy a hacer, pensé que en algún momento que a estas alturas de la vida iba a ser bobada, pero me he encontrado en cursos avanzados donde hay estudiantes que me hacen esto. Esto me dicen que F a la menos 1 de D es igual a 1 sobre F de D.
Eso es verdad. Eso no es verdad, ¿cierto? Esto es función inversa. Como les digo, yo pensé que esa notación no la hice en una ocasión y creí que todo el mundo lo sabía. Y resulta de que tuve la poca fortuna de que presentando un trabajo me hicieron eso en pleno curso de probabilidad. Entonces ya tenemos esto y nos dicen, ah, bueno, entonces veamos un ejemplo. Damos este ejemplo acá, que es mucho más sencillo. Este ejemplo va a ser una función que va de los naturales a los naturales, definida de esta forma. Ahora, tomemos un conjunto C. El conjunto C de los X tales que X es de la forma 2K, es decir, todos los pares. Y un conjunto D donde sean todos los impares. ¿Quién será F de C? F de C, ven, entonces va a ser, vamos entonces a mirar lo que son las imágenes directas. La imagen directa. Entonces, ¿quién es F de C? Son todos los Y que pertenecen a los naturales y Y es igual a F de X, donde X pertenece a C. Ahora, ¿pero quién es F de X? F de X es X más 1, véalo acá. ¿Pero quién es entonces? Pero X más 1. X más 1, ¿cuánto nos da? A ver, hagamos esto. ¿Quién será X más 1? Este conjunto, ¿cómo lo podemos escribir? A ver, como el conjunto de los Y perteneciente a los naturales, donde Y es igual a X. ¿Pero quién es X? Si X pertenece a C, es porque X es de la forma 2K más 2K más este 1. Pero entonces, ¿este número qué es? Es un impar. Es un número impar. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Que los impares que este conjunto realmente es el conjunto de los números impares. Es el conjunto de los números impares. Entonces, F de C está contenido en N, que es el conjunto de llegada. Entonces ya tenemos la imagen directa. ¿Qué serían la imagen directa? La imagen directa van a ser el conjunto de los impares. ¿Cierto? Esa es la imagen directa, el conjunto de los impares. Ahora miremos cuál será la imagen inversa. ¿Cuál será la imagen inversa? Entonces yo digo que el conjunto de F de la menos 1 va a ser el conjunto de las X que pertenecen al conjunto natural. Y esto pertenece a esta parte y resulta que ¿quién es Y? Pero es que Y dijimos que era de esta forma. Y si le quito 1, entonces me va a quedar X. Entonces Y es igual a X. ¿Y quién es X? Es un par. Entonces lo que me está diciendo es en esta forma la imagen directa y la imagen inversa. Entonces, ¿quiénes son las imágenes directas? El conjunto de las imágenes directas es todos los impares. Y este conjunto es todos los pares. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos esas imágenes directas inversas. Listo. Hasta ahí, ¿quién tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Ese es un pequeño repaso, como les había dicho, para poder continuar. Profe, Ahora, una pregunta. sí, dime. Eso es que estoy confundida porque no sé si eso entra, eso es simplemente unos conceptos básicos para todo el curso o eso entra en en el primer parcial. No estoy Lo que entendiendo. pasa, a ver, Marcela. Marcela, lo que pasa es que todo esto entra en los parciales. No es que te va a poner a demostrar que una relación no alcance a ser función, pero para resolver problemas en probabilidad tienes que saber esto. ¿Sí me entiendes? Marcela.
Sí lo entiendo. O sea que no va a entrar en el primer parcial así de tal forma como lo está explicando, sino que Pues estos son sí entra en conceptos el parcial, generales. pero es para que usted lo utilice, que O sea usted que lo sepa. sí entra en el primer parcial. Sí, es decir, entra en el primer parcial, no tan directo, pero usted tiene que saber hacer esto. Como les digo, yo no les voy a decir porque el curso es de probabilidad. Realmente yo les digo algo, yo me había podido saltar toda esta parte. Todo esto yo me lo hubiera podido saltar, ¿cierto? Todo esto me lo hubiera podido saltar. Solo que yo sé que lo vamos a necesitar, por eso hice esta pequeña introducción. ¿Listo? Bueno, ahora los espacios de probabilidad. Ya con estas cosas ya sí podemos hablar de espacios de probabilidad. Primero que todo, ¿qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio dice que no sabemos el resultado de antemano. Entonces, ejemplos, lanzamiento de una moneda al aire. Usted lanza la moneda y no sabe qué va a caer, si va a caer cara o si va a caer sello, siempre y cuando pues la moneda sea una moneda legal. En un dado legal de 6 caras, usted lanza el dado y no sabe qué número va a salir en la parte superior. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a llamar experimento aleatorio. Nosotros no tenemos que meternos en un laboratorio para hacer un experimento aleatorio. Lance una moneda, lance un dado, etc. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Es que ustedes deben de saber todos los posibles resultados que se pueden tener ahí. Ah, pero es que en la vida real uno no sabe todos los resultados. Sí, pero usted tiene que formar un conjunto de posibles resultados que se puedan dar. Por ejemplo, si ustedes van a ir a encontrarse con una persona a un centro comercial, ustedes tienen dos posibilidades, o que no se encuentren o que se encuentren. Ya saben las posibilidades que tienen, ¿cierto? Si ustedes tiran un dado, ya ustedes saben que las posibilidades es obtener el 1, el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. ¿Sí? Ahora, con ese espacio, con estas cosas podemos definir un espacio muestral. Y ese espacio muestral es precisamente aquel conjunto que nos va a recoger todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Todos los posibles resultados. Entonces, en un experimento aleatorio, supongamos que ese experimento aleatorio sea lanzar un dado. Entonces, el conjunto C va a ser el conjunto de todos los X que van de 1 a 6. Los elementos de este conjunto C se llaman puntos muestrales. Son los llamados puntos muestrales. Entonces vamos a decir que este punto muestral W pertenece a nuestro espacio muestral C. Entonces quiere decir que W es un posible resultado de nuestro experimento aleatorio. Ah, José Domingo, yo quiero entenderlo mejor. Entonces, haga el experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Vamos a hacer uno bien sencillo. Va a ser lanzamiento de un dado normal. Ese va a ser nuestro experimento aleatorio. ¿Cuál será C? A ver, ¿quién me dice quién es C? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exactamente. Y entonces quiere decir que el 1 es un punto muestral porque el 1 pertenece a nuestro conjunto C. Entonces este me representaría como este W. Ahora, el 6 me representa otro W y me está diciendo que el 6 pertenece a nuestro espacio muestral. Ahora, ese espacio muestral puede ser, sí, Juan David, muy bien. Ese espacio muestral puede ser finito o infinito numerable, ¿cierto? O puede ser infinito, ¿cierto? Ahora, si un experimento se llama finito o discreto, si su espacio muestral es finito. Si su espacio muestral, si nosotros tenemos el espacio muestral, es un conjunto finito,
entonces ya nuestra variable va a ser discreta. Ya nuestra variable va a ser discreta. ¿Por qué? Porque nuestro espacio muestral es lo que se llama un espacio discreto. En este caso, fíjense que nosotros tenemos un conjunto cuyos elementos van del 1 al 6. Entonces, este espacio es un espacio discreto. Ahora, la clase de subconjuntos, le damos esta partecita que me va a interesar porque vamos a introducir dos cositas. Primero, la clase de subconjuntos del espacio muestral para los que estará definido el chance, o es decir, la posibilidad que tienen de ocurrir debe tener una estructura de sigma álgebra. Les pregunto, ¿ustedes han estudiado sigmas álgebras? No, profe. No. Bueno, los de matemáticas. Los de matemáticas. Ustedes cuando vieron los primeros cursos de matemáticas, ustedes vieron lo que era un campo. ¿Ah? ¿Qué significa ese silencio? Les pregunto, Sebastián dice que sí, Marcela dice que no. ¿Por qué ustedes ven materias diferentes? Sebastián, ¿en qué materia viste lo de campo? Ajá, entonces Marcela es que no ha llegado hasta allá. Bueno, como pensando en eso, fíjate todo lo que tenemos que repasar. ¿Por qué lo hago repasar? ¿O por qué me gusta repasarlo? Porque yo prefiero dar un curso bien dictado que tirárselos tirados, ¿cierto? Entonces, vamos esa parte. Entonces, vamos a definir qué es una sigma álgebra. ¿Por qué? Nosotros vamos a trabajar en sigmas álgebras. Y sobre todo en una sigma álgebra muy sencilla o muy especial que es la sigma álgebra de Borel. Ahora, vamos a tener un conjunto no vacío. Pensemos en esto, tenemos un conjunto no vacío. Una colección F de subconjuntos de C es una sigma álgebra sobre el conjunto si cumple estas tres condiciones. Primero, que la colección, que el conjunto C esté contenido, o perdón, pertenezca a nuestra sigma o a nuestra F. Si C pertenece a F, entonces su complemento también tiene que pertenecer a F. Profe, qué pena lo interrumpo. ¿Usted eso lo está mostrando en una diapositiva o es la diapositiva que tiene presentada que dejó de lo anterior? No, lo que pasa es esto realmente no es una diapositiva, estos son pues fotos de las notas que saqué para el curso, que estoy sacando para el curso. Pero yo se las paso. Esta primera parte... No, le preguntaba era porque esa no estaba viendo esa diapositiva que usted tiene ahí presentada en la pantalla. Ah, no. No, lo que pasa es que esa no la he montado. ¿Cierto? Y tercero, es esto, que si nosotros tenemos conjuntos que pertenecen a F, entonces la unión infinita también pertenece a F. Es decir, F es cerrado bajo la unión contable. Ahora, a los elementos de F los vamos a llamar eventos. Pero antes de hacer este ejemplo, vamos a hacer nosotros un ejemplo entre todos. Pero necesito, por favor, que todos participemos. Porque si yo hago esto y participa uno solo, pues entonces estamos haciendo para un solo estudiante o no. Entonces, por favor. Entonces vamos a tomar un conjunto C, ese conjunto C no vacío. Vamos a hacer el más sencillo de todos.
y es este. Sea C este conjuntico. El 1, 2, 3. Va a ser ese conjunto. Este conjunto es no vacío. Fíjense que C es diferente del vacío. ¿Cuál será el conjunto de partes de C? Sí, Carlos. Ah, no, usted preguntó que era el conjunto de partes, es vacío, el Sí. mismo conjunto C, los singuletes, los individuales, pues, el Sí, 1, sí. 2, el 2, el 3 y el 1, 3 y ya. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de partes de este conjunto C? Tres factorial, si no estoy mal. No. ¿Cuál es el conjunto? ¿Cuántos elementos debe tener? No, Juan David. 2 a la n, no es que era donde n era el cardinal. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, este conjunto de partes de C debe tener 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último que vendría a ser el mismo C. 1, 2, 3, etc. ¿Cierto? Este conjunto de partes, vamos a mirar acá, me está diciendo esto. Vamos a ver si cumple ese conjunto, vamos a ver si cumple ser una sigma álgebra. El conjunto C pertenece a las partes de C. Es decir, primero, C pertenece, pregunto, no estoy afirmando, pertenece a partes de C. Luisa nos dice que sí. Claro, véalo acá. El 1, 2, 3, el conjunto determinado por el 1, 2, 3, pertenece a partes de C. Segundo, vamos a tomar un elemento cualquiera de ellos. Entonces, cojamos un conjunto de acá. Me dicen, coja usted un conjunto, un elemento de C, de F, perdón. En este caso, cojamos un conjunto, cojamos un elemento de partes de C. ¿Qué elemento quieren coger? Luisa, el 2, así. Pregunto, ¿el 2 pertenece, este 2 pertenece a partes de C? ¿2 pertenece a partes de C? Sí. ¿Por qué? Pregunto, sí, Diana. Apartan los corchetes, ¿no? O sea, el 2 solo no está. Diana, no se te escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, mejoró. Le faltan los corchetes al 2. Tiene que Es estar, ajá, porque el 2 solo no está. exactamente, Diana. Muy bien, Sebastián. Luisa, mucho cuidado. El 2 no pertenece a partes de C. Como dice Diana, es el conjunto determinado por el 2 pertenece a partes de C. Entonces, pregunto, el complemento de este elemento está en partes de C. ¿Cuál será el complemento de ese? ¿Cuál será el complemento de este?
El complemento es el conjunto determinado por el 1, 3. Y este conjunto, este elemento como conjunto pertenece a partes de C. Dígalo acá. Entonces este pertenece a partes de C. De lo que les dije, si este elemento pertenece a este, entonces el complemento pertenece. Así se puede verificar para cada uno de ellos. El del vacío sería 1, 2, 3, el complemento. El complemento del vacío sería el conjunto determinado por el 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien, Marcela. Entonces, así usted lo comprueba. Entonces, esta condición se cumplió, esta condición se cumplió. ¿Qué me está diciendo esa segunda condición? Si yo tomo un elemento de partes de C, entonces su complemento también tiene que estar en partes de C, se cumplió. Ahora me dice, coja elementos de ahí y haga la unión. Haga la unión. Es tercero. Tercero, esto es que si yo tomo elementos de ahí, cualquier elemento, por ejemplo, voy a tomar como por ejercicio nomás, voy a tomar este elemento, el 1, el 2, el conjunto determinado por el 1, el conjunto determinado por el 2, que pertenecen a partes de C. Ahora miremos una cosa, la unión entre el conjunto determinado por el 1 unido con el conjunto determinado por el 2, ¿qué me da? Me da el conjunto determinado por 1, 2. Entonces esto pertenece a partes de C. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer cualquier unión acá y también va a pertenecer. Entonces, y puede ser infinito contable, ¿cierto? La unión contable. ¿Por qué? Lo que me está diciendo es que yo puedo hacer una partición cualquiera, entonces va a estar ahí. Entonces me dice que F se llama, perdón, F es cerrado bajo la unión. La pregunta entonces es, ¿esto es una sigma álgebra? Sí. Exacto. Entonces ahora sí entendimos. Sí, más o menos, sí. Bueno, entonces aquí veremos ejemplos. Se hace un conjunto distinto del vacío. La sigma álgebra más trivial es esta, es aquella que está formada por el vacío y el conjunto mismo, y el mismo espacio, y todo el espacio. Entonces, ya me están diciendo acá que si yo tengo ese conjunto va a ser determinado una sigma álgebra. Pues Domingo, ¿cómo así? Sí, pensemos en esto. Pensemos en un conjunto cualquiera. Realmente aquí yo me equivoqué. Yo escribí aquí omega y aquí no es omega sino C. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto C igual a 1 o 2 y formo la F va a ser el conjunto del vacío y el conjunto 1, 2. Fijemos si cumple estas condiciones. Me dice, todo el conjunto pertenece a F. Primera condición, todo el conjunto C pertenece a F. Es verdadero. Segundo, si yo tomo el vacío pertenece a F. El vacío pertenece a F. Entonces, el complemento del vacío, ¿quién es?
¿Quién es el complemento del vacío? 1, 2. El conjunto. Julio César, el conjunto. Eso, el conjunto, sí. Luisa, el conjunto. Si me vuelven a escribir eso, no lo escribo. El conjunto determinado por el 1 y el 2, que también pertenece a F. Entonces, y además, si el conjunto determinado por el 1 o 2 pertenece a F, entonces, ¿cuál es el complemento de este conjunto? El complemento de este conjunto es el vacío que también pertenece a F. Por lo tanto, me están diciendo que esa propiedad se está cumpliendo. La primera y segunda propiedad para hacer sigma álgebra se cumple. La tercera propiedad, ¿qué me está diciendo? Coja la unión. Entonces, si yo uno el vacío con el conjunto determinado por el 1 o 2, va a ser igual al conjunto determinado por el 1 o 2, que pertenece también a F. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que este conjunto alcanza a ser ¿qué? Yo les estoy haciendo bastante. Una sigma ¿qué? Álgebra. Una sigma Sigma álgebra. Yo les pregunto porque para que ustedes participen y no se duerman, pero si quieren avanzamos más rápido, ustedes toman la decisión. No, profe, sí estamos bien. Bueno, entonces esto es una sigma álgebra. Esta es la sigma álgebra que llaman la sigma álgebra trivial. Por eso lo llaman F0. Es la más trivial de todas. El conjunto de partes de omega. Porque yo estoy con la omega acá. Aquí es de C. Fíjense que ese conjunto ya lo hicimos. ¿Cierto? Este ya lo hicimos. Entonces, no está, donde cada elementico que nosotros formamos acá, va, este, son lo que nosotros vamos a llamar de eventos. A estos conjuntos los vamos a llamar eventos. Mucho cuidado que todavía cuando estaba en la universidad, yo escuchaba personas que estaban estudiando estadística y le preguntaban qué era un evento y no sabían. No, ¿qué es un evento? Un evento es un subconjunto del conjunto es un elemento del conjunto de partes, que realmente es un conjunto. Eso es un evento. Un evento es un conjunto. Y entonces a esta sigma álgebra se le llama sigma álgebra total. ¿Por qué? Porque recoge todos los elementos. Todos los elementos. Y esta es una sigma álgebra. Vamos a hacer formar esta sigma álgebra. ¿Por qué? Porque fíjense que esta sigma álgebra me está diciendo el vacío tiene su complemento que es C. Y el complemento de C es el vacío. Por eso lo escribí yo acá, el vacío. Y está en C. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Fijémonos. El vacío pertenece a F. Y el complemento es igual a C, ya lo acá. Y todo elemento C pertenece a F1, entonces el C complemento también pertenece a F1. Entonces este alcanza a ser sigma álgebra. Alcanza a ser una sigma álgebra. Pregunto. Aquí son pues ejemplos que he dado. 3 ejemplos. Aquí va el cuarto ejemplo. Ustedes verifican si esto es una sigma álgebra. Ya sabemos hacerlo. Les pregunto, beta es me están afirmando que no es una sigma álgebra. ¿Por qué no es una sigma álgebra? C es el conjunto determinado por el 1, 2 y 3. ¿Esto por qué no es una sigma álgebra?
Juan David, no. Yo creo que tenés la idea, pero no la escribiste bien, Juan David. Vea, el 2 está aquí y este está aquí. Vea. Este está y este, véalo acá. Lo que... No es que darte conjunto 2, 3. A ver. Carlos fue el que me habló. Julio. Ve, Julio César. Julio, mira lo que nos escribió Sebastián. Faltan los complementos. ¿Cuál es el complemento del conjunto determinado por el 1? Tres. Luisa, ¿cómo no se te escuchó? Luisa. El conjunto de 2,3. No se te está Hola, ¿me escuchando. escuchan? Sí, ya no se te escucha. Bueno, pero yo más o menos con lo que te alcancé a escuchar me decías que te faltaba el complemento del conjunto determinado por el 2, que era el 1 y el 3. Algo así me has escuchado, ¿cierto? Eso, Luisa. Luisa, no se te olvide las llaves. Profe, ya me o sea que escucho. faltaría el complemento del vacío, el complemento del 1, el complemento del 2, el complemento del 3. El complemento del vacío sí está aquí, Sí, véalo acá. ¿o no? El conjunto de 1 pues sería el conjunto de 2,3. Ah, es C, cierto, cierto. El complemento de vacío es C. Ajá. Ah, lo que me está diciendo Luisa es que faltan los complementos de acá, que también me dijo Sebastián. Luisa, mucho cuidado. Cuando vas a hablar de conjunto, tienes que escribir los elementos dentro de llaves. ¿Listo? Bueno, dejamos por acá. Ustedes miran la grabación y, por favor, en el libro de Liliana Blanco, perdón, está muy bien explicadito esto. Por favor, estudien esta parte porque la vamos a ir trabajando. ¿Listo? Bueno, preguntas. Ninguna. Bueno, entonces no O sea, tenemos... que para que sea sigma álgebra, no recuerdo cómo se llama, beta tiene que tener también todos los complementos. No, exactamente. Tiene que cumplir estas tres condiciones, Luisa. Bueno. Mira, esas tres condiciones. Que si el elemento está en beta, por decir algo, tú buscas un elemento que está en beta. En beta, ¿quién está? El conjunto determinado por el 2. Entonces tienes que buscar su complemento. El elemento del 1, del conjunto determinado por el 1. Entonces tienes que buscar su complemento. Si no están, entonces no alcanza a hacer una sigma. Bueno, gracias. Bueno, entonces dejamos hasta acá y ya el martes empezamos nuevamente con esta de las funciones para llegar a lo que son las probabilidades. ¿Listo? Por favor, vayan estudiando bastante esto. Que estén bien, Profe, hasta luego. vamos a seguir con con el libro ¿con cuál libro? ¿Con el que usted dijo al principio Con de el la de primera Joan clase o Cray. con el de Liliana Blanco? No, con el de ¿Con el Joan de Cray. quién? Joan Cray. Ah, bueno. Sí. Ah, listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. De nada.